Saludos y bienvenidos al repaso de nuestra lección de esta semana, la lección número 6 que lleva por título Luchando con la fuerza de Cristo. En esta lección aprenderemos tres temas muy importantes. En primer lugar, aprenderemos sobre el papel de la verdad en la superación de los crisoles. En segundo lugar, aprenderemos sobre el papel de nuestro libre albedrío en la superación de los crisoles. Y por último, aprenderemos sobre el papel del compromiso y la perseverancia en la superación de los crisoles. Vamos entonces en la primera parte que tiene que ver con el papel de la verdad en la superación de los crisoles. Día domingo, el espíritu de verdad. San Juan capítulo 16 versículo 13 dice: pero cuando venga el espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Aquí el texto bíblico nos habla del papel del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. El Espíritu que Jesús prometió a los discípulos que cuando Él regresara al Padre, el Espíritu vendría, el Consolador, y que era necesario que Jesús regresara a su Padre para que Él viniera al mundo. Y aquí nos habla del papel del Espíritu de verdad. El Espíritu consuela al corazón quebrantado, al corazón herido. El Espíritu convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero también el Espíritu Santo guía a la verdad y también revela el futuro. Ese es el papel del Espíritu Santo. Pero aquí nos vamos a enfocar en cuanto a la verdad acerca de Dios. El Espíritu Santo nos guía al conocimiento del Dios Todopoderoso. Y ahí el Espíritu no nos puede obligar a aceptar y creer y obedecerle a Él. No nos puede obligar, solamente nos revela, nos guía al conocimiento de nuestro Dios. Pero tampoco el Espíritu Santo no puede obligar al ser humano al arrepentimiento, a abandonar el pecado. Por eso solamente Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En otras palabras, el ser humano está convencido que es un pecador y esa es la tarea del Espíritu Santo, revelarle la veracidad de su vida pecaminosa, pero no lo puede obligar a arrepentirse, mucho menos a abandonar su vida pecaminosa. Probablemente nosotros hemos estado orando por largos años pidiéndole a Dios que cambie nuestra manera de vivir, nuestro carácter, pero seguimos siendo las mismas personas, no hay cambio en nosotros. ¿Cuál sería el problema? ¿Será que Dios no tiene poder de transformar nuestro carácter? Por supuesto que sí, el Espíritu Santo es poderoso y Él puede hacer cualquier cosa, su poder es ilimitado. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que son nuestras malas decisiones. Por eso tenemos el ejemplo de Satanás y sus ángeles en el cielo. Dios no los obligó a permanecer firmes o a ir al arrepentimiento, sino que ellos perseveraron en su rebelión contra Dios y el fruto fue que fueron expulsados. Lo mismo sucedió en el jardín del Edén. Dios les mostró a ellos el árbol de la vida, del bien y del mal, pero ellos decidieron desobedecer a Dios. Dios dijo, el día que coman de él, ciertamente morirán. Ellos decidieron. Por eso es que Dios no nos puede obligar. El Espíritu Santo tiene poder para transformarnos, pero no nos puede obligar a aceptar la verdad acerca de Dios, obedecerle, amarle y seguirle. Tampoco nos puede obligar a abandonar nuestra vida pecaminosa. No nos puede obligar al arrepentimiento. ¿Y por qué Dios no nos puede obligar? Porque Dios nos dio el libre albedrío. En otras palabras, nos dio la capacidad de elegir, o sea, de tomar nuestra propia decisión. Y si Dios nos obligara
entonces el diablo tomaría ventaja y diría, porque él los manipuló su corazón y su mente para poder aceptar esta verdad, arrepentirnos y abandonar el pecado. Sin embargo, Dios no lo hace porque Él quiere que nosotros pongamos de nuestra parte de tomar nuestras propias decisiones, de aceptarle o rechazarle. Vamos a continuar con la segunda parte de nuestro estudio de esta semana. El papel de nuestro libre albedrío en la superación de los crisoles. Nosotros, como hemos visto, Dios nos dio la capacidad de escoger, de decidir si estar de parte de Dios o estar de parte del enemigo. Y es aquí donde nosotros podemos ver que necesitamos cooperar con Dios, la cooperación divino-humana. Pero quien escoge somos nosotros. Por ejemplo, el apóstol San Pablo en Colosenses 1, 28 y 29 dice así: a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. ¿Por qué aquí también tiene que ver nuestro libre albedrío? ¿Por qué? Porque depende de nuestra decisión. Vamos a poder triunfar. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando enfrentó persecución, cuando fue encarcelado, cuando vio que no tenía que comer o beber, cuando miraba que se moría, el apóstol Pablo fácilmente hubiese renunciado. Humanamente hubiese dicho, no soporto más, ya no aguanto, ya no quiero seguir. Pero él decidió seguir hacia adelante a pesar de los crisoles que estaba enfrentando. Lo mismo con nosotros. Nosotros somos los que decidimos. Cuando nos enfrentamos con dificultades en la vida, como ya lo hemos mencionado en las lecciones atrás, las luchas de la vida, nosotros decidimos, humanamente hablando, si continuar hacia adelante, luchar para permanecer en el camino que nos lleva al reino de los cielos o renunciar. Si nosotros decidimos continuar hacia adelante, entonces vamos a seguir continuando, pero con la fuerza de lo alto, con la ayuda de Dios. Y aquí quiero ponerte un ejemplo en cuanto a lo que es cooperar con Dios y Dios con nosotros. Por ejemplo, una persona que le gusta beber, una persona alcohólica, esa persona sabe que la cantina está por esta esquina, pero ahora que ha decidido entregar su vida al Señor, ahora tiene que cooperar con Dios para que Dios haga la obra y Dios le dé fuerzas para que pueda vencer el crisol de su vida, que es el alcohol. Pero aquí entra la parte de él, de este hombre o esta mujer. Si la cantina está por esta esquina, debe de evitar pasar por ese lugar, debe de evitarlo. ¿Por qué? Porque si pasa ahí, es probable que se meta otra vez en la cantina y volver a beber. Porque Dios no lo puede obligar. Recuerda, Dios le ha dado la libertad de escoger, el libre albedrío. Pero entonces tiene que cooperar, decidir y decir, nunca más voy a entrar en ese lugar, nunca más voy a pasar por ahí, voy a evitar. Y entonces Dios hará su parte en que Dios mismo destruirá el deseo de las ganas de beber. ¿Por qué? Porque le ha dado la bienvenida al Señor en su vida para que Dios haga su parte. De esa manera es que nosotros tenemos que cooperar con Dios y Dios con nosotros, al igual que el apóstol Pablo. De la misma manera, Hebreos 12:4 nos dice que nosotros tenemos una lucha con el pecado, luchando y batallando con la ayuda de Dios y poniendo de nuestra parte de alejarnos de lo que nos perjudica. Pero dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos que luchar con la fuerza de Cristo Jesús. Cristo y nosotros en complemento, trabajando para que entonces podamos vencer. Que esa sea nuestra oración en este día, de decirle a Dios: Señor, aquí estoy, yo voy a poner de mi parte, pero te pido que también me des fortaleza, me des poder para poder
vencer y cooperaré contigo. Y así entonces Dios es que nos va a dar la victoria. En la parte del martes continúa nuestra segunda parte de nuestro estudio con lo que es nuestro libre albedrío en la superación de los crisoles. Y aquí entra la voluntad disciplinada. Por eso es que, al igual que el apóstol Pablo que vimos, él se disciplinaba para poder seguir adelante, decidía disciplinarse y continuar. Y por eso aquí, en la parte del martes, hablando de la voluntad disciplinada. Y este es el problema de muchos de nosotros, que nosotros no hemos aprendido a disciplinar nuestra mente. Y ahí es el problema, porque aquí es donde están las decisiones, la capacidad de elegir. Si te das cuenta, en Génesis capítulo 3, versículo 6, hablando nuevamente de lo que es la decisión de nuestros primeros padres, ellos desobedecieron a Dios y las consecuencias pues fueron terribles. Pero también tenemos el ejemplo de David. El ejemplo de David es uno de los ejemplos más grandes para nosotros, que David dice en la Biblia que estaba sobre el terrado de su palacio, y en esa tarde, ya cuando el sol se estaba por ocultar, vio a una mujer hermosa desnuda bañándose. ¿Y qué fue lo que pasó con David? Al ver a esa mujer, comenzó a dejarse dominar por su mente, por su pensamiento. Entonces, una vez que él cayó en el deseo de acostarse con Betsabé, entonces ahí fue donde él fue manipulado por su sentimiento y se dejó engañar. Y dice la Biblia que fueron por Betsabé, y pues ya sabemos la historia, que David terminó acostándose, teniendo relaciones sexuales con ella, y quedó embarazada. Y las consecuencias fueron terribles. De la misma manera nosotros, ese es el detalle, que nosotros no hemos aprendido a disciplinar nuestra voluntad. En otras palabras, el deseo de obedecer a Dios, el deseo de serle fiel a Dios, el deseo de permanecer íntegro delante de Dios. No hemos aprendido a controlar nuestra mente. Por eso Pedro, en primera de Pedro capítulo 1, versículo 13, ceñid vuestra mente, sed sobrios y fijad toda vuestra esperanza en la gracia que os será dada cuando Jesucristo se manifieste. Ceñid vuestra mente, sed sobrios. Lo que está diciendo Pedro es: el timón de nuestra vida es la mente. Por eso dice: mantengan el control de su mente, el timón. Y ahí es donde se van a mantener, ¿qué? Sobrios. Y ser sobrio significa estar bien equilibrado intelectualmente y espiritualmente. En otras palabras, de aquí proviene todo. Por eso dice Jeremías que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Que podamos aprender de estas lecciones de David y de Adán y Eva, que ellos no pudieron controlar sus deseos, sino que ellos se dejaron su mente los controló, y ahí pasaron al deseo de pecar contra Dios. De la misma manera ocurre con nosotros. Pero ahora nosotros tenemos que someter nuestra mente bajo la voluntad de Dios y aprender a disciplinar nuestros deseos, nuestra voluntad. Es decir, tomar el control de nuestra mente para que con la ayuda de Dios podamos nosotros triunfar en medio de las tentaciones del enemigo. Llegamos a la última parte de nuestro estudio de esta semana, que tiene que ver con el compromiso y la perseverancia en la superación de los crisoles. En la parte del miércoles lleva como título Compromiso Radical. Nuestro texto bíblico está en San Mateo capítulo 5, versículo 29, pero voy a leer a partir del versículo 27. Dice: ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, y ya ha cometido adulterio con ella en el corazón.
Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácalo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y que no todo él vaya al infierno. Aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando metafóricamente de que si una persona cae por su vista o por su mano, aquí no está diciendo que nos mutilemos sacando nuestro ojo y cortando nuestra mano. No, Jesús no está diciendo eso. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Lo que está diciendo Jesús aquí es que aprendamos a dominar nuestra mente, como ya lo hemos estudiado durante nuestra lección. Dominar nuestra mente, tener el control de él para no caer. Sin embargo, vuelvo a decir, si nuestras decisiones son tan malas y en este momento nos encontramos sufriendo, hundidos en los vicios de este mundo como consecuencia de habernos apartado de Dios, de haber, sea que cometimos adulterio, sea que hicimos alguna otra cosa y por esa razón ahorita estamos sufriendo, estamos pasando los crisoles como consecuencia de nuestra mala decisión, porque nos dejamos o te dejaste dominar por tu mente y tus emociones y te engañaron. Creíste que era lo mejor para ti al tomar la decisión de caer en el pecado en el que te encuentras o en el que nos encontramos. Pero yo quiero decirte en esta hora, el Señor nos invita a un compromiso radical, a una decisión radical. ¿Qué significa eso? Que si en este momento ya te diste cuenta que estás pero tan lejos de Dios y te has dado cuenta que por tu pecado es que estás sufriendo y estás lejos de Dios, Dios muchas veces permite que nosotros pasemos por los crisoles de la vida para darnos cuenta que necesitamos regresar a Él. Y aquí es donde entra el compromiso radical o la decisión radical. Es tomar la decisión inmediatamente y decir nunca más, hasta aquí, y vuelvo a Jesús. Y cuando regresamos a Jesús, entonces nosotros necesitamos perseverar, que eso es lo que vamos a estudiar en la parte del jueves. Pero aquí, mi querido hermano, mi querido amigo que me escuchas, mi querida hermana, amiga, si en este momento te está yendo tan mal por haberte alejado de Dios, comprométete radicalmente con Dios ahora y toma la decisión inmediata ya de volver a Jesús, ya que te diste cuenta cuán lejos estás de tu Salvador, de tu Padre Celestial. Y nosotros, los que todavía estamos en el camino del Señor, también tomemos la decisión, el compromiso radical de seguir adelante, de mantenernos firmes, fieles a Dios, íntegros a Dios, y sobre todo tomar la decisión radical ahora de dominar nuestros pensamientos, nuestros miembros para el servicio de nuestro Dios y entrar en el reino de los cielos, no por nuestros méritos, no por nuestras fuerzas, sino porque la gracia de Dios es maravilloso y su amor es tan grande para con nosotros que Él nos va a recibir en el reino de los cielos. Pero tenemos que comprometernos con Él ahora, ya, para poder lograr y llegar al reino de los cielos. Por eso aquí en la parte del jueves nos habla sobre la necesidad de perseverar. Y aquí entra la historia de Jacob. Jacob luchando con Dios y perseveró en la lucha. Y así fue que fue bendecido. Génesis capítulo 32, versículo 24 dice: entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer, o sea, con Jacob. Cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera y ésta se le dislocó mientras luchaba. Entonces el hombre le dijo: suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas, respondió Jacob. ¿Cómo te llamas?, le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió.
Entonces el hombre le dijo: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Ya sabemos la historia de Jacob, de la razón por la que luchó con Dios, con Jesucristo. Y es que Jacob engañó a su padre y a su hermano Esaú, robando su primogenitura, o sea, su bendición. Y huyó de su casa porque su hermano lo quería matar. Y llegó a la casa de su tío Labán. Y de ahí el Señor, después de muchos años, el Señor le dijo que volviera a su padre o a su casa. Ahora Jacob venía rumbo a su casa y su hermano Esaú iba al encuentro de él. Pero este venía con 400 hombres listos para matar a Jacob y a toda su familia, a todos los suyos. Y ahí es donde Jacob entra en temor y, estando desesperado, buscó la presencia de Dios. Pero en una noche él se quedó solo, en esa noche oscura, y ahí se encontró con Jesús. Y ahí comenzó a luchar, dice la Biblia. Pero en esa lucha el Señor dice que aquí el Señor le desnucó la cadera. Y estando desnucado Jacob, siguió luchando. A pesar del dolor, él pudo alcanzar la misericordia de Dios, la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Jesús le dijo: mira, ya va a amanecer, el sol ya va a salir, suéltame, le dijo. Y Jacob le dijo: no te voy a soltar si no me bendijeres. En otras palabras, no me voy a dar por vencido, me tienes que bendecir porque sí. Y el Señor le pregunta: entonces, ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob, le dijo. Y el Señor le dijo: nunca más será llamado tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con el hombre y has vencido. Y así fue como Dios le dijo: ahora te voy a bendecir. Ahora no será tu nombre más engañador o suplantador, sino ahora será Israel. Y así como Dios pues le dio gracia por eso, cuando se encontró con su hermano, pues se reconciliaron y hubo paz, hubo lágrimas de perdón y de reconciliación. ¿Sabes? Nosotros, a pesar del dolor, eso significa perseverar, que a pesar del dolor, a pesar de los crisoles de la vida, tenemos que seguir adelante, tenemos que continuar luchando, perseverando, y el Señor en la segunda venida nos va a dar completamente la victoria, porque nos va a llevar a la patria celestial, a la Canaán celestial. Pero para eso necesitamos perseverar a pesar de los crisoles de esta vida. Así que, mis queridos hermanos, hemos llegado a la parte final de nuestro estudio, y en esta lección aprendimos el papel de la verdad en la superación de los crisoles, que solamente el Espíritu Santo nos presenta la verdad acerca de Dios, acerca del pecado, pero no nos obliga a arrepentirnos, a creer y aceptar al Señor y obedecerle a Dios, porque nos ha dado el libre albedrío, si estar de parte de Él o de parte del enemigo. Pero el Señor nos invita también a poder cooperar con Él, sometiendo nuestra mente bajo su voluntad, disciplinando nuestra mente, nuestro cuerpo, tomando el control del timón de nuestra mente, para que nuestras emociones no nos engañen y no nos hagan caer en pecado. Pero para esto el Señor nos invita a también tener un compromiso radical, que si me he alejado, volver ya a Él, y si estoy luchando, pues decido ya seguir luchando con el Señor y perseverar a pesar de las tentaciones, a pesar del dolor, continuar hacia adelante. Te invito a que sigamos perseverando para honra y gloria de Dios, que Jesús pronto viene por nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, y nos vemos en la próxima lección de Escuela Sabática.